Llevamos cerca de 2 meses sin servicios AVLO en la ruta Madrid-Zaragoza-Barcelona y sigue habiendo muchas dudas sobre el regreso de estos trenes low cost a la ruta con más viajeros del país. Ha sido durante una entrevista en la cadena SER donde el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado el regreso de estos servicios de bajo coste, aunque eso sí con palabras llenas de ambigüedad. Una retirada cuya suspensión se anunció el pasado septiembre tras varias semanas de dudas por problemas mecánicos, por como contamos en su día, la aparición de unas fisuras en los buis de uno de los trenes Abril que realizaba este servicio, lo que llevó a la compañía pública a tomar la tajante decisión de retirar el resto de convoyes de este modelo de tren de la circulación por esta línea. Todo ello bajo una gran nebulosa sin apenas información, lo cual ha llevado a toda serie de especulaciones. Tras esta decisión no se ha vuelto a saber nada de los convoyes retirados, de la gravedad del problema o del arreglo del mismo, aunque ha habido muchas noticias que daban a entender que el problema era más por la convivencia de este tren con algunos tramos de la línea, que por diversos motivos, también contados en otro vídeo, exigía más a los trenes en desgaste y tensiones que en el caso de los Abril habría llevado a estos problemas, si bien el modelo estrella de Talgo era el único en salir de la línea. Tras esta retirada pasaron muchas cosas. Óscar Puente se fue a Alemania a comprobar si se podrían comprar trenes Velaro de segunda mano, sin más noticias desde entonces, o se dijo algo tan extraño como absurdo, que la retirada de los servicios AVLO de esta línea se debía a que los servicios AVE se adaptaban más al perfil del viajero entre las dos principales ciudades del país. Una justificación que nadie se creyó y que ahora, obviamente, ha quedado claro que no era cierta. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y aquí es donde llegamos a los últimos días, donde parece irse dejando claro que tanto desde Transportes como desde Renfe se quiere volver a prestar servicios AVLO en la ruta estrella de nuestra red, y donde Heredia dejó una frase tan extraña como difícil de comprender, al afirmar no tenemos la vocación de permanencia de que AVLO desaparezca de Madrid y Barcelona. Una especie de galimatías lingüístico que recuerda a los mejores años de Rajoy o el célebre despido en diferido de María Dolores de Cospedal, y que parece dar a entender que desde Renfe se quiere volver a prestar ese servicio lo más pronto posible. Aún así, además de la dificultad de entender la frase, el presidente de Renfe prefirió no dar una fecha concreta para el regreso del servicio low cost, asegurando eso sí que tienen previsto que ocurra en meses y no en años. Un detalle que dejaría caer que se están barajando diversas opciones y donde la más probable es que pronto vuelvan a las vías los trenes retirados de circulación, pero haya un cambio de cromos, ya que todo indica que este modelo de tren se adaptará mejor a otras líneas como las del Levante y los trenes necesarios para operar entre Madrid y Barcelona salgan de ellas, ahora prestados por los S112. Que ya estuvieron en la ruta estrella del país y que curiosamente se trasladaron a la Madrid-Andalucía o Madrid-Valencia y Alicante para que los Abril, mucho más modernos y con mayor capacidad, prestaran servicio entre Madrid y Barcelona. Su presumible regreso resolvería en parte el problema sin necesidad de esperar la llegada de nuevos trenes, que en el plazo más corto siempre hablaríamos de bastantes meses. Una espera que parece claro en Renfe no están dispuestos a hacer, ya que supondría una pérdida de viajeros muy notable en detrimento de Wigo, su rival directo en servicios de bajo coste, el cuándo da la sensación de que ni en Renfe lo saben. Pero ya nos tienen tan acostumbrados a su secretismo que podría anunciarse en días, una vez puedan volver a prestar servicio los AVLO retirados de las vías y se pueda redistribuir la flota como mejor se pueda, una flota que, recordemos, sigue estando muy justa. Estaremos atentos, pues, a posibles anuncios al respecto que veremos cómo acaba y que debería cerrar otro capítulo negro no solo para el modelo estrella de Talgo, sino para la propia Renfe. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.